Vamos a cantar, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tu Padre? Con las manos arriba. No hay nadie como tú, Señor. Dile, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor?
sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos pueden decir amén? Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, sí, Señor. Confianza está puesta en ti, cada paso tú estás ahí. Autor y consumador de mi fe eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Oh, me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz. Yo digo sí a tu voluntad, sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí a oír tu voz, sí, Señor. Cuando estamos alegres, vamos, cántalo conmigo. Por los siglos de Dios, la canción que adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santo, vamos, cántalo conmigo y decláralo. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo
Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente para mí es un gusto compartirles el Evangelio en esta hermosa noche de miércoles 7 de febrero, en el cual el Señor nos permite y en su misericordia nos da la oportunidad nuevamente de continuar con este discipulado, el cual le agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad. Le agradecemos a usted por permitirnos llegar por este medio, por esta plataforma hasta su hogar. Y también agradecemos a nuestros pastores. Pastores, muchas gracias, la confianza, la oportunidad que nos dan. Y aquí estamos para seguir construyendo la obra del Señor, para seguir impartiendo el Evangelio a todo aquel que quiera escucharlo. Como usted sabe, esta noche es una noche de discipulado en el cual lo hemos titulado, se le ha titulado Los Héroes de la Fe. Como usted sabe, hemos venido cada miércoles compartiendo esta palabra, este discipulado. Y yo sé que el Señor le va a hablar porque usted es un discípulo del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor ya están listos ahí en su hogar para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Como subtítulo de este discipulado, hermanos, le he puesto el precio de la fe. Así que, pues vamos a iniciar sin más preámbulo. Vamos a levantar una oración y que el Señor que nos auxilie y nos socorra, nos guíe, nos enseñe por medio de su Santo Espíritu. Amado Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti por tu amor, tu misericordia y por la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Padre, a ti nos acercamos, al hacedor de milagros, al hacedor de maravillas, al que hace grandes prodigios y señales. A ese Dios le servimos y a Él nos acercamos pidiéndole el pronto auxilio de su Santo Espíritu, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia y que nos hable lo que tenga que hablarnos en este día. Permítenos tener nuestros nuestros oídos abiertos y nuestro corazón dispuesto a obedecer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Como usted sabe, hermanos, hemos venido nuevamente, le hago saber, viendo este tema de los héroes, estos discipulados de los héroes de la fe. Y yo hoy me toca darle continuar este discipulado y le voy a invitar que leamos Hebreos capítulo 11, verso 37. Ahí si usted agarre su Biblia, agarre su escritura, la palabra de Dios, y a la luz de la palabra dice así: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hermanos, solamente al leer este capítulo, hermanos, de Hebreos capítulo 11, verso 37, la cita base que se me dio para el día de hoy, puedo ver que no es el evangelio que muchos predican, no es el evangelio de que tú vas a estar bien, no es el evangelio de que tú vas a ser prosperado y que todo te va a salir bien y que todo va a estar bien. Leyendo este versículo nada más, hermanos, nos deja o nos permite ver que lo que muchos han enseñado en estos últimos tiempos no es el evangelio que está en la palabra de Dios. Sí creo en un Dios que puede prosperar, pero conforme prospera nuestra alma. Sí creo en un Dios que nos puede bendecir, siempre y cuando estemos bajo su voluntad y esa bendición esté bajo su voluntad. Sí lo creo, porque Dios es un Dios poderoso. Dios es el que creó todo. Y Dios nos quiere bendecir, desde luego. Pero leyendo esta escritura no es el evangelio que nos han pintado, que todo bien, que todo va a estar súper, que a los hijos de Dios no les pasa nada, que a los hijos de Dios son como Superman, no los puede atravesar una bala, no les puede caer una enfermedad.
Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 11, verso 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando de todos aquellos mártires que la Escritura registra. Si bien es cierto, hermanos, para que llegara el Evangelio a América, hermanos, ha habido una infinidad de mártires, ha habido bastantes gente que ha pagado con su vida, hermanos, el que tú y yo tengamos su santa palabra, el que tú y yo podamos leer hoy día aquí esto. Hermanos, apreciemos eso, porque ha habido mucha gente que ha sido, como dice aquí, apedreada, ha sido asesinada, puesta a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá sin tener un hogar, fueron, dice aquí, da a entender que cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, o sea, es decir, que no fueran gente de mucho dinero o con muy buenas prendas, como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que dice que su vestimenta era de una sola pieza, de lino finísimo. Esta gente de verdad que ha sufrido, dice ahí, pobres, angustiados y maltratados. Este es el Evangelio que viene escrito en la palabra de Dios, no como el Evangelio que nos han presentado. Hace unos domingos el pastor nos decía que a él había sido por mucho tiempo también enseñado solo por el Evangelio de la prosperidad, y muchos se identificaron también con eso. Pero hermanos, este Evangelio de Hebreos capítulo 11, verso 37, nada que ver con el Evangelio que hoy día predican en muchos lugares o muchas personas. Nada que ver. Hermanos, en estos escasos 28 años que yo he conocido del Señor, he visto muchas cosas, hermanos. Pero dentro de esas cosas, hermanos, he visto mucha gente necesitada, sedienta, hambrienta de reconocimiento o de nombramiento. Desde siempre, hermanos, esto la Escritura lo registra. Hubo un Absalón que quería usurpar el reino. Los discípulos o incluso la mamá de unos de ellos pedían que uno se sentara a la derecha, el otro a la izquierda. Y podemos seguir buscando en la Escritura y vamos a ver que hay mucha gente hambrienta y sedienta de reconocimiento. Pero la pregunta es, ¿has pagado el precio? ¿Has pagado el precio, hermanos, del Evangelio? Es decir, si el Señor nombra en Hebreos capítulo 11, verso 37 a estos hombres, es porque pagaron un precio. Dice que unos apagaron fuegos impetuosos, otros cerraron bocas de leones. Y a estos últimos, bueno, dice, y a otros, dice ahí, fueron apedreados y aserrados, verso 37 de Hebreos 11, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ciertamente ambos, los que apagaron fuegos impetuosos y los que, bien decía nuestro hermano Almaquio el pasado miércoles, que veía dos grupos, unos tremendos hombres que hicieron eso, que apagaron fuegos impetuosos y que cerraron boca de leones, y después entra este otro grupo que fueron apedreados, aserrados como Isaías, apedreados como Esteban, el tema de la pasada semana, puestos a prueba, muertos a filo de espada, hermano. Vemos esos dos grupos, pero ambos grupos, hermanos, tuvieron que pagar un precio. Unos, ciertamente, el precio
el precio de la santidad, la consagración, el del perdón, sufriendo el agravio o soportando el agravio, haciendo obras de fe algunos, hablando verdad incluso hasta la muerte, hasta morir, hermanos. Todos nos damos cuenta, hermanos, que hoy día la gente no quiere pagar ese precio. La gente hoy día, hermanos, está necesitada, como vuelvo a repetir, de reconocimiento, de nombramiento. Y muchas veces no es que esté mal eso, hermanos. Eso no está mal. El desear un puesto, un nombramiento no está mal. El problema es muchas veces cómo lo queremos conseguir. Queremos conseguir el puesto, el nombramiento, hablando mal de nuestros propios hermanos, sin pagar un precio. Poner en mal a otros, hermano, sin pagar ese precio. Pisotear a otros para subir un peldaño más, sin pagar un precio, hermanos. Porque es la manera más fácil, hermano. Difamando o poniendo en mal a otros para nosotros ganarnos un puesto. Estoy hablando a la iglesia local y a la iglesia en general, a todo el cuerpo de Cristo. Yo sé que muchos, no sé, a lo mejor este video lo van a ver allá en Estados Unidos, al Sudamérica. Usted sabe, en esta plataforma ya nos volvemos predicadores internacionales, ya que estas plataformas pues son para todo el mundo. Hermanos, siempre se ha visto eso, que todos se quieren ganar un puesto, todos quieren ganarse un nombramiento, pero no quieren pagar un precio. Y vemos, hermanos, que estos hombres llamados héroes de la fe, podría yo darle algunos nombres, pero lea todo Hebreos capítulo 11, para que también se vaya empapando de más de esto de los héroes de la fe. Desde luego son discipulados que hemos visto ya anteriormente, ya estamos por finalizar el capítulo 11, pero nos sale con esto, que fueron algunos apedreados, maltratados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. O sea, pocas palabras, pagaron un precio para estar en esta lista honrosa, para estar en esta lista honorable, pagaron un precio, hermanos. Muchos de nosotros en este tiempo, la verdad, ni siquiera figuraríamos en esta lista, hermanos. Yo no sé, vamos comenzando ese segundo mes del año y sería muy bueno, hermanos, que nos hiciéramos un propósito. Si no tuvimos los propósitos de, como dicen por ahí, de año nuevo, si en los propósitos de año nuevo a lo mejor fue adelgazar, comportarme mejor, servir en la iglesia, pues agrégale más que diga que tú vas a ser un hombre o una mujer de fe. Tal vez no vamos a figurar en esta lista, pero mínimo vamos a llamarnos gente de fe. Gente de fe. Como dice la Escritura, todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, en pocas palabras, se requiere fe. Debemos de creer que Él existe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Entonces, hermano, por eso yo le he titulado a este discipulado el precio de la fe. Hermano, que me escuchas, que me ves, ¿estás pagando el precio de la fe? ¿Estás pagando el precio de la fe o estás pagando el precio del pecado? Porque también por el pecado se paga un precio. Cada que cometemos un error, un pecado, hermanos, vamos a pagar un precio, que ni qué. Así que, hermanos, asegurémonos en este 2024, hermanos, de pagar el precio, pero el precio de la fe. Yo no sé cuál es el precio que tú vas a pagar. No sé, aquí hubo de diferentes formas, como dice aquí, unos apedreados, otros aserrados, puestos a prueba, otros muertos a filo de espada, otros cayeron a cárceles. Y te puedo contar un sinfín de historias de gente que ha muerto por predicar el evangelio, por hablar la verdad, por no callar, por no quedarse callados. Gente que ha publicado el evangelio y ha sido
muerta, hermanos, o la han dejado medio muerta. Uno de esos, el apóstol Pablo, dice que seguido lo golpeaban y lo maltrataban y pensaban que estaba muerto, iban y lo tiraban allá a las orillas de los lugares donde estaba predicando. Reaccionaba, dice que se sacudía y otra vez entraba a predicar. Fíjese nada más qué osadía, qué valentía de este hombre llamado el apóstol Pablo. Y como él todavía hay hoy en día, desde luego, no nos vamos tan lejos. Usted en los años 90, como en el 95, 96, mucha gente allá por un pueblo llamado San Juan Chamula, en Chiapas, hermanos, mucha gente fue desterrada. Creo que todavía apenas hace unos meses me tocó ver que gente ha sido sacada de su comunidad, porque esos lugares se rigen por usos y costumbres. Y solo por ser hermanos, por creer o ser cristianos evangélicos, los sacaron. No los quieren en el pueblo. Les quitaron el derecho a estudiar, les quitaron el derecho a la vivienda, los sacaron de sus fincas y están ahí exiliados en un lugar. Ahí sufriendo, como dice aquí, anduvieron de acá para allá. Teniendo sus hogares, los sacaron por creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso le estoy hablando ahora en el 2020-23. Hubo unos casos que se dieron en San Juan Chamula, en Chiapas, por estos pueblos indígenas, que mucha gente se convirtió, pero también mataron a muchos pastores. De hecho, le recomiendo una película, es de los años 90, que se llama San Juan Chamula. Véala, hermano, y vamos a agarrarle más valor a cuánta gente ha muerto, a cuánta gente ha sido mártir por predicar la palabra de Dios. Así que, hermano, no está mal que tú requieras que tú desees un nombramiento, un reconocimiento. No está mal, pero ten en cuenta que tenemos que pagar un precio, hermanos. No es nada más así porque sí. Los nombramientos, desde luego, los dan los hombres, claro que sí, usados por Dios, pero muchas veces porque Dios pone en el corazón de esos hombres del Señor dar un nombramiento. ¿Por qué? Porque hay gente que sí está pagando el verdadero precio de la fe, hermanos. Hace unos días estaba yendo el testimonio de un hombre llamado Gigi Ávila, creo que fue Gigi Ávila, sí. Creo que fue en los años 70, 80, cuando este hombre fue usado en gran manera por Dios. Ya ahorita me parece que ya partió con el Señor. Gigi Ávila, no sé si ustedes lo conocen o lo han oído predicar, él ya partió con el Señor. Pero dice, hermanos, que este hombre predicaba el Evangelio y las multitudes lo seguían. Pero tuvo que pagar un alto precio, hermanos. ¿Sabe qué? Perdonar al asesino de su hija. Lo peor de todo, que era su propio yerno, era el esposo de su hija. El Señor le dijo, pues sí, con todo el dolor de su corazón, el Señor le dijo a este hombre, ve y perdónalo. Ahí en la cárcel fue y lo perdonó. Fíjese qué alto precio pagó este hombre, pero sí muy reconocido a nivel mundial, este evangelista llamado Gigi Ávila. Así que, hermanos, este 2024, dispongámonos a pagar el precio, pero que sea el precio de la fe y no el precio del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres comentar algo, puedes hacerlo, mandar un saludo ahí a los pastores, no sé, etiquetar a un cierto hermano que quieras que escuche este mensaje, puedes hacerlo, hermano, ahí en los comentarios. Entonces, hermano, vemos que la gente ha pagado, estos hombres, estos héroes de la fe, pagaron un precio de santidad, un precio de consagración, un precio de abstenerse, un precio de renunciar a su carne, de renunciar a sus deseos. Dice la Escritura que todo aquel que siga al Señor, niéguese a sí mismo. Por ahí me preguntaba un joven el otro día, hermano, ¿me puedo hacer tatuajes? A ver, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que te tienes que negar a ti mismo. Niégate a ti mismo. Ay, no, pero yo quiero un tatuaje, yo quiero un piercing. Niégate a ti mismo. Ese es un precio que hay que pagar, hermanos. Es un precio que hay que pagar. Así que si alguien le dice a usted, hermanos, es de Dios tatuarse, enséñele ese versículo. Ahorita va a aparecer aquí,
dice que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigámoslo a Él. Y a ver si le quedan ganas de tatuarse. A lo mejor si sigue en su necedad, pues se va a tatuar. Así que, entonces vemos que estos hombres pagaron un precio y Dios los puso en un lugar de alta estima. De hecho, hoy día estamos hablando de ellos. Estamos hablando de estos héroes de la fe por haber pagado un precio, hermanos. Les dio un lugar de alta estima que hasta el día de hoy lo estamos mencionando como héroes de la fe. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a pagar el precio de la fe, hermanos? Fíjese lo que dice Lucas capítulo 18, 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué cree, hermano? Porque mire, mucha gente ya está apostatando de la fe. A raíz de la pandemia, mucha gente renunció al cristianismo. Mucha gente cayó en una comodidad, en una conformidad. Como nos ha mencionado el pastor, mucha gente, yo mejor veo la transmisión de aquí y ni siquiera me presento. Cuando la Escritura, ni siquiera me presento en la iglesia, cuando la Escritura nos dice, no os dejéis de congregarnos. Hermano que me escuchas, que me estás viendo por casualidad y no te congregas, congrégate, te esperamos el domingo. Hay 2 reuniones, una a las 10, otra a las 12 y por aquí nos vemos, te vamos a estar recibiendo con cariño, hermano. Así que a raíz de eso mucha gente se enfrió. Mucha gente no quiere pagar el precio ya, hermanos. Mucha gente está renunciando a la fe. Así que en este 2024 que va empezando, vamos iniciando este segundo mes del 2024, ¿por qué no agarras ese propósito y dices, yo voy a ser un hombre de fe? Voy a ser un hombre o una mujer de fe que le crea a Dios, que confía en Dios y que está dispuesto a pagar el precio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ponga usted ahí y comente amén. Mire, vamos a hablar de un hombre llamado Zacarías, hijo de Joiada. Este hombre pagó el precio de la fe, hermanos. Hebreos capítulo 11, 37 dice, y fueron apedreados. ¿Usted cómo cree que este hombre llamado Zacarías, hijo de un sacerdote llamado Joiada, pagó el precio de la fe, hermanos, por hablar la verdad? ¿Usted cómo cree? Como dice aquí, fue apedreado, hermanos, murió apedreado. ¿Pero qué hizo? ¿Qué pasó con Zacarías? ¿Por qué lo apedrearon, hermano? Cabe decir, hermano, o cabe mencionar que la práctica de apedrear a las personas hasta matarlas era una práctica muy usada, hermanos, por el pueblo de Israel y algunos antiguos pueblos, valga la redundancia, desde la antigüedad hasta los días de los Hechos de los Apóstoles. Esteban murió apedrado, Pablo varias veces lo apedrearon. Recordamos un pasaje de cuando la mujer adúltera fue sacada y exhibida. ¿Qué le iban a hacer? La iban a apedrear. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, era una práctica muy común. Ya la agarraban, como dicen por ahí, la agarraban de coto. Ya la agarraban de que, ya nomás estaban esperando a ver a quién apedreaban. Yo creo que ya hasta traían sus bolsas, sus cubetas llenas de piedras, ya nomás buscando a quién iban a apedrear. Lo raro del caso de esta mujer, que los dos habían pecado, la mujer y el hombre, y solo iban a apedrear a la mujer. Qué raro, ¿verdad? Hubieran apedreado a los dos, ¿no? Para que fuera justa la cosa. Mas sin embargo dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, vemos que esa práctica la tenían, hermanos, ya la tenían muy arraigada. Les digo, le tocó a Esteban, a Pablo y mucha gente, incluso hasta el día de hoy, hermanos, en países como Irán, es una ley que los maten a pedradas. Y muchos países de Arabia, muchos países árabes, incluso algunos
africanos donde practican el Islam, siguen practicando o tienen esta práctica de apedrear a la gente hasta matarlos. Y les he contado que, como les contaba al inicio, ahí en San Juan Chamula mucha gente ha muerto y muchos también murieron apedreados. Pero ¿por qué apedrearon a Zacarías, hijo de Joiada? Joiada era un sacerdote de los tiempos del rey Joás. Si usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 24, léalo todo, por favor, léalo todo. Nomás voy a tocar aquí unos versículos, pero usted léalo todo. Yo ya lo leí desde luego, por eso le voy a parafrasear la historia para cortar el tiempo. Joiada, el papá de Zacarías, el hombre que mataron a pedradas, era un sacerdote de los tiempos del rey Joás. Joás fue un rey que empezó a reinar a los 7 años, hermanos. Era un rey que empezó a reinar a los 7 años. Y dice, cuenta la historia aquí en Segunda de Crónicas 24, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios por 40 años, hermanos. ¿Por qué por 40 años? Porque llegó la muerte de este sacerdote llamado Joiada, papá de Zacarías, y se empezó a desbalagar. El rey empezó a meter prácticas que no le agradaban al Señor. Empezó a consultar, empezó a poner estatuas, imágenes de acera o de cera. Empezó de hecho a quitar los utensilios del templo, empezó a deshacer el templo y empezó a desviarse totalmente. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros requerimos de un sacerdocio, guianza de un sacerdocio. ¿Cuántos saben que nuestro real sacerdocio o nuestro real sacerdote se llama Jesucristo? Y por eso nos dejó esta palabra, para que no nos desviemos. Este hombre perdió la guianza de un sacerdote porque falleció Joiada. Por eso le digo, lea todo el capítulo, porque le estoy parafraseando la historia para hacerlo más corto. Y empezó a hacer lo malo delante del Señor. Empezó a pecar, él y todo su reino, todo el pueblo empezaron a pecar. Pero estaba el hijo del sacerdote Joiada, llamado Zacarías. Él podía pasar por alto, Joiada podía pasar por alto, hermanos, el que el pueblo pecara. Sin embargo, mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 20 al 22. Dice esto: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? O su Espíritu Santo. Creo que todos lo tenemos. Si usted tiene el Espíritu Santo, diga: yo tengo el Espíritu Santo. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Con forma de pregunta. No os vendrá bien por ello, por haber dejado a Jehová. Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, o sea, contra Zacarías, y por mandato del rey, o sea, Joás, que tenía en entonces ya 47 años, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fíjese, en el mismo templo mataron a este hombre llamado Zacarías, solo por decirles la verdad, solo por decir: ¿sabes qué? Estás mal, estás yéndote chueco, tú y todo este pueblo se están yendo chuecos. Verso 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y demande. Entonces, ¿por qué mataron a este sacerdote?
por oponerse a lo malo, hermanos, que estaba haciendo el rey Joás y todo su reinado, y todo el pueblo ya se estaban desviando de la guianza del Señor. Se habían descuidado la obra del Señor. Este rey iba muy bien cuando tenía la guianza, hermanos, de un sacerdote, en este caso Joiada. Nosotros tenemos un real sacerdocio, un sacerdote llamado Jesucristo, y nos ha dejado un real sacerdocio y nos ha dejado su palabra, hermanos. La pregunta: ¿estás tú dispuesto a ser como este hombre llamado Zacarías, que confrontar el pecado de tus padres, de tus maestros, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque este hombre lo mataron. La gente no te va a amar porque les digas la verdad. Dice que el mundo os aborrece a causa del evangelio, a causa del Señor. Este hombre Zacarías no le importó. Dijo: no me importa, así sea quien sea, así sea el rey, sea quien sea, yo le voy a decir que está mal. Se levantó y empezó a decirles que estaban mal, que se arrepintieran porque les iba a venir mal. Entonces lo apedrearon hasta morir. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto, hermano, a pagar ese precio por decir la verdad, como este hombre llamado Zacarías? Ahí en tu escuela, en tu trabajo, vuelvo a repetir, en tu negocio, sea quien sea una autoridad mayor que tú, sea quien sea. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahorita el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros, está en nosotros, hermano. Y Él puede tomarte, o si tú eres un vaso dispuesto, Él te puede usar incluso hasta para pararte al propio presidente de esta nación o de otra nación y que les prediques, y no nomás al presidente, a los gobernadores nuestro México lindo y querido, que se arrepientan por tanta idolatría, que se arrepientan. Pero la pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio, hermano, hermana? Porque este hombre lo mataron a pedradas. Hermanos, este 2024, hermanos, que sea un año en el cual tú y yo no callemos la verdad, en el cual tú y yo busquemos predicar el evangelio. Ahorita me vino a la mente un día que salí con los hermanos de evangelismo. Fuimos por allá a predicar a un tianguis. Y me recuerdo, hermanos, que íbamos repartiendo los trípticos, o no sé, las invitaciones para que vinieran a la iglesia. Íbamos como unos 20 hermanos, entre hombres y mujeres. Y me acuerdo que pusieron una bocina y predicaban los hermanos en el micrófono y nosotros dando. Entonces me acerqué a un puesto de una persona y le entregué y me dice: no, sácate para allá. Me empezó a agredir, en pocas palabras. Me empezó a decir groserías y yo todavía le dije: a ver, cálmate, no te estamos haciendo nada. No, llégate. Me agredió. Entonces, hermano, unos hermanos que estaban ahí: no, pues ¿cómo te está diciendo eso? Ya lo que nosotros cupo la prudencia, dijimos: vámonos, porque en realidad no vamos a buscar eso, ¿verdad? Pero la gente, hermano, se molesta porque le enseñemos el evangelio. Pero la pregunta: ¿estás tú dispuesto? A mí, ¿qué me costaba ahí? Pues agarrarnos ahí a ver quién pegaba más fuerte, pero no se trata de eso. Sin embargo, ¿qué tal si me hubieran golpeado ahí? ¿Qué tal si salen los demás tianguistas y nos golpean? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos, por predicar el evangelio, por hablar la verdad? Porque unos hermanos ya están diciendo: no, hermano, ¿cómo te está haciendo eso? Que no sé qué. O sea, ya también, ahora sí, como decimos por aquí, coloquialmente ya se estaban picudeando, hermanos. Pero no, mejor vámonos, retirada, ¿verdad? Hermanos, que este 2024 no nos detenga el qué dirán,
Que no nos detenga ay no, ¿qué va a decir mi compañera? Ay, ¿qué va a decir el jefe de trabajo? Desde luego, en sus tiempos, ¿verdad? No vayas a ocupar predicar el evangelio cuando en horas de trabajo o en horas de escuela, de estudio, no. Cuando tenga la oportunidad, habla, hermanos, habla, predica el evangelio, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre llamado Zacarías, hermanos, pagó el precio por decir la verdad y decirles que estaban mal hasta que lo mataron. Y vuelvo a repetirles, hermanos, que ese sea nuestro propósito de este 2024. Por ahí dice un santo católico, hermanos. Digo, yo no tengo nada que ver con el catolicismo, ni mucho menos, pero es historia y se lo quiero compartir. Un santo católico llamado San Francisco de Asís, que fue ahí de los años 1226, 1228, decía esto: predica y si es necesario, habla. E incluso la iglesia cristiana lo ha adoptado. Predica y si es necesario, habla. Hoy no, pues predica con tu testimonio. Hermanos, eso está mal. Si tú en realidad estás bien, predica, desde luego con tu testimonio, pero habla. Aún así, con más razón, tienes que hablar, tienes que predicar. Tenemos que predicar el evangelio, hermano, sin tener miedo, sin tener temor, porque desde luego va a haber un precio, que nos pueden hacer algo, nos pueden agredir, nos pueden insultar, nos pueden, no sé, muchas cosas nos pueden hacer. Pero que no nos detenga eso, hermanos, el qué dirán. Esta frase la adoptó el cristianismo, pero no, esta frase está mal para nosotros. Nosotros tenemos que predicar con el testimonio y también tenemos que predicar con la boca. Tenemos que hablar a lo malo, malo, hermanos, y a lo bueno, bueno, porque la gente allá afuera está al revés. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo. No, nosotros hay que condenar el pecado y la maldad, hay que decirlo, eso está mal. Y la Biblia lo dice y Dios lo condena. No te detengas, hermano, habla. Así como este hombre no se detuvo, Zacarías, no le importó que fuera el rey, el más poderoso, no le importó. Habló y le dijo a todo el reino: estás mal y el Señor te va a abandonar. El Señor te va a dejar. Aquellos se enojaron. Aquí luego muchas veces les dicen algo y ya lo que esperan es desquitarse. Ay, no, porque me dijo eso. Ay, no, porque me dijo esto otro. Hermano, sufre el agravio, paga ese precio, hermano. Paguemos ese precio. Entonces ya no usemos esa frase, hermano, de este santo católico. ¿Qué vamos a estar usando frases católicas como muchas cosas que ha adoptado la iglesia cristiana, hermanos? De mucho santo y ¿cómo se llama? Y papa del catolicismo, hermano, que nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, nada tiene que ver con este bendito evangelio. Si tú estás bien, no te detengas, habla. Y si tú estás mal y no quieres hablar porque te sientes mal, pues ponte bien, hermanos, y endereza tu vida y predica el evangelio, no dejes de predicarlo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no debemos de dejar de hablar? Lucas capítulo 19, verso 40 dice: respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Hermano, el Señor puede levantar. Si hizo hablar a una mula o a un mulo, lo hizo hablar, hermanos, con el profeta Balán. Sí, creo que sí, Balán, ¿verdad? Sí. Lo hizo hablar. Dios puede levantar, claro, pero Dios no quiere levantar más que a ti, que a mí. Ya nos levantó. Hablemos, prediquemos el evangelio, hermanos, con testimonio y con nuestra voz. No nos detengamos a hablar el evangelio. Voy a ir cerrando, hermanos, con este último versículo que nos dieron. Mateo capítulo
23, verso 35, dice, 23, verso 34, 35, dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermanos, si esto no te anima a predicar el evangelio, es decir, Dios va a demandar todo lo que te hagan a ti por predicar el evangelio. Dios lo va a demandar. Aquí está. Así te maten, Dios lo va a demandar. Bien decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, no, el hermano ya quiere que nos agredan, que nos maten. No, si tú estás viviendo un verdadero evangelio, hermano, aquí dice en Hebreos capítulo 11, 37, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Está hablando de hombres de Dios. No está hablando de otra gente, está hablando de hombres poderosos en Dios, pero se ganaron un honroso lugar que hasta hoy día los estamos predicando. Tal vez no podamos llegar, tal vez no les lleguemos, como dicen por ahí coloquialmente, ni a los talones a estos hombres, pero mínimo hagamos obras de fe, como dice en Apocalipsis 20, 12 y 13. Que tenemos que hacer. Hay un libro de la vida donde se están escribiendo nuestras obras. Todo lo que estamos haciendo, pues que se escriban buenas obras, hermano. Asegurémonos que este 2024 tengamos buenas obras, obras de fe, y se estén escribiendo en ese libro de la vida, hermanos. Asegúrate, en ese libro del que habla Apocalipsis 20, 12 y 13, que hablan, a ver, Saúl Rodríguez Santiago, aquí está lo que hizo en el año 2024, el año 2023, el año tal y tal y tal. Puras buenas obras. Hermanos, empecemos a hacer obras de fe. Pero desde luego tengamos en cuenta que vamos a pagar un precio, el precio de la fe. Asegurémonos que no sea el precio del pecado, porque el pecado también cobra, pasa factura, pero nosotros asegurémonos que sea el precio de la fe. ¿Cuántos discípulos siguen ahí todavía vivos? Que respondan con un fuerte amén, que el Señor nos ha hablado en esta hermosa noche. Pues sin más, mis hermanos, culminamos este discipulado. Espero y el Señor nos haya hablado. Yo sé que sí, el Señor nos habló y nos está llamando a pagar el precio de la fe, hermanos. Asegurémonos pagar el precio de la fe, hermanos. Y desde luego el Señor de antemano nos da la promesa que Él va a clamar, va a pedir cuentas de toda esa sangre justa, de todo lo que te hagan a ti y a mí por predicar el evangelio. El Señor va a tenerlo en cuenta. Tal vez no nos escriban como estos héroes de la fe, porque como vuelvo a repetir, no les llegamos ni a los talones, pero si hay un libro de la vida donde se están escribiendo las obras. Y qué mejor si son obras de fe. Apocalipsis 20, 12 y 13. Pues sin más, mis amados hermanos, muchas gracias por permitirme llegar hasta tu hogar, por permitirme compartir este evangelio, y sé que Dios nos ha hablado. Pastores, reciban un fuerte abrazo y un saludo. Gracias nuevamente. Hermanos, reciban un fuerte saludo y abrazo de mi familia. Y los esperamos el domingo en punto de las 10 de la mañana y 12 del mediodía, y vamos a orar para que el Señor afirme esta palabra. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu grande misericordia. Señor, ahora sabemos y entendemos que vamos a pagar o tenemos que pagar un precio de la fe. Puede ser consagración, santidad, Señor, puede ser hasta incluso que algunos de nosotros moramos por predicar el evangelio. Señor, que sea tu santa voluntad, Señor,
permítenos, danos la fuerza, permítenos, abre nuestra visión y nuestro entendimiento para poder hacer tu voluntad y en este año 2024, Señor, seguir haciendo obras de fe para gloria y alabanza tuya. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Reciba un fuerte abrazo, hermanos, bendiciones y nos vemos por acá el día domingo. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.